terminar y después para poder desarrollar el tema del trabajo. Bien, como les decía, para ejemplificar un poquito más lo que tiene que ver con código rojo y con respecto a las emergencias obstétricas a las cuales se dedica el protocolo del código rojo, voy a utilizar para ejemplificar eso un lindo trabajo que encontré que se hizo por un grupo de residentes de ginecobstetricia de un hospital universitario de Colombia. Todo protocolo tiene que tener su planificación y sus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos del código rojo? Los objetivos del código rojo es justamente detectar situaciones frecuentes de emergencia en pacientes gestantes, conocer el manejo general y particular de cada situación. El código rojo es un protocolo de estrategias que se pueden utilizar en diversos escenarios, incluso de mínima complejidad. ¿A qué me refiero con respecto a eso? Incluso en puestos de salud, con lo mínimo de logística que nosotros podamos tener en un puesto de salud, podemos utilizar esa logística para, si no restablecer completamente o sanar completamente a nuestra paciente, por lo menos estabilizarla para poder conducirla a un lugar de mayor complejidad en donde se le va a dar respuesta, sostén o eh, solución a la situación problemática que se presenta. Y también, por sobre todo, reducir las muertes maternas de causas evitables y las muertes fetales. ¿Cuáles serían las tarjetas rojas? Las tarjetas rojas evidentemente son las situaciones críticas que que generan una especie de expulsión, ¿verdad? O sea, un efecto casi punitorio en la persona que toma las decisiones. Sería, primero que nada, no buscar y no detectar situaciones de emergencia que ponen en riesgo la vida. Por eso decíamos cuando hablábamos del puerperio, cuando hablábamos, por ejemplo, del alumbramiento, que normalmente es como que la gente tiene muy metido en la cabeza que salió el bebé y está solucionado el problema, ¿verdad? Todos van detrás del bebé, se le saca fotos, se le filma, que si se le parece a fulano, a mengano, a sultano, y la dejan desprovista de cuidado y de atención a veces a la paciente gestante, ya sea en un estamento de alta complejidad como en un estamento de baja complejidad. Yo les suelo decir siempre a mis pacientes cuando están gestantes, aprovecha este momento porque este es tu momento, ¿verdad? Es el momento en el cual todo el entorno familiar, el entorno laboral, el entorno social le provee lo máximo de situaciones que le generen bienestar a esa paciente, es decir, le dan todos los gustos, hablando bien y pronto y en forma grosera. Sin embargo, cuando ocurre la segunda etapa del trabajo de parto, que es el periodo expulsivo, cuando ocurrió, salió el bebé y ahí terminó todo, ¿verdad? Terminó, la paciente dejó de ser la actriz principal de todo eso, porque el feto se convierte o lleva, digamos, toda nuestra atención. Pero sin embargo, si no buscamos, si no estamos sobre la paciente, si no detectamos las situaciones de emergencia que pueden poner en riesgo la vida de nuestra paciente, entonces evidentemente somos nosotros los primeros culpables por no buscar en forma oportuna y en no detectar en forma oportuna estas situaciones. Y lógicamente la segunda cosa más grave todavía sería desconocer el manejo general de cada situación. Es decir, yo no puedo decirme médico general, ¿verdad? No importa que no sea especialista todavía en nada, y no saber reconocer una hemorragia posparto o no saber reconocer o detectar por lo menos las patologías básicas, un desprendimiento placentario, una placenta previa,
una rotura de membrana, o sea, son situaciones muy frecuentes de alta frecuencia que yo como médico general, mismo no siendo tocólogo o ginecobstetra, debo de tener conocimiento básico. Entonces, les aconsejo, les digo, les prometo que toda su vida dentro de la práctica médica no se van a salvar de dos cosas, de ver en su vida de ejercicio médico niños y gestantes. Sobre todo si nos toca la situación de ir a trabajar en un puesto de salud. En un puesto de salud, el 99% hacemos prenatal y atendemos niños. Entonces, no podemos desconocer por lo menos el manejo general de cada situación de complicaciones. Hay cosas que sí, son muy específicas, son muy puntuales y hacen a la actividad de la especialidad. Pero mínimamente nosotros tenemos que conocer lo básico para poder darle, como se dice, la primera atención, la atención inmediata o los primeros auxilios a esa paciente para poder remitirle ya para su atención definitiva con el especialista. Y así tenemos que la mayoría de los casos están relacionados directamente a los casos de hemorragia, a los casos de hipertensión y aunque no está en este listado, a los casos de infección, que son las emergencias obstétricas que dieron en enfocar totalmente el diseño del protocolo o de las estrategias a ser implementadas en el código rojo. Entre las patologías que podemos citar en el primer trimestre que dan sangrado, sabemos por las clases que hemos dado, que tenemos al aborto o a la amenaza de aborto, al embarazo ectópico y a la enfermedad trofoblástica gestacional. Tenemos que conocer mínimamente las características de cada una para poder clínicamente hacer un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Entre ellas y quedarnos de preferencia con un diagnóstico. Ya en el segundo y tercer trimestre o la segunda mitad del embarazo, tenemos como origen del sangrado una amenaza de parto pretérmino que puede sangrar en realidad el cuello o puede sangrar, más que sangrar, liberar el tapón mucoso que a veces es sanguinolento, una rotura de membranas, hemorragias del segundo y tercer trimestre como la placenta previa al desprendimiento y síndromes hipertensivos del embarazo. Todas estas complicaciones generan a veces situaciones críticas que se salvan con la buena implementación de las estrategias del código rojo. Las metrorragias, que se dan más o menos en el 2 a 5% de las gestantes, pueden sufrir algún tipo de hemorragia en algún momento, sobre todo en la segunda mitad del embarazo, ¿verdad? Y a su vez, estas se van a clasificar según se den antes o durante el trabajo de parto. Y lógicamente hay que tratar de buscar la causa para poder tratar y poder erradicar esa situación. A nivel mundial, el código rojo tiene una implementación altísima, ¿verdad? Más o menos se activa en un promedio de 292.000 situaciones año y 800 situaciones día. Esas son estadísticas generadas por la OMS. Hasta el 2010, ya está un poquito desfasado, son 11 años ya, ¿verdad? De aquí a poco saldrá la próxima estadística porque se hacen de a 5 o a 10 años. Y esto nos habla de que ya mundialmente se está estableciendo la implementación de estas estrategias o de este protocolo que damos o dimos en llamar o dieron en llamar en realidad código rojo para el manejo de estas situaciones problemáticas y sobre todo con casos, la mayoría de ellos exitosos, ¿verdad? En Colombia, la segunda causa de mortalidad generalmente es la hemorragia y específicamente en una ciudad que se llama Antioquia, la primera causa de muerte postparto es la hemorragia en el postparto, ¿verdad? Generalmente esta hemorragia puede estar causada por causas obstétricas o no obstétricas. Entre las obstétricas tenemos hemorragias que se pueden dar anteparto, intraparto y postparto. En el anteparto tenemos las divididas, ¿verdad? Que son las la primera mitad y la segunda mitad.
En la primera mitad ya la hemos mencionado, aborto, embarazo ectópico, enfermedad trofoblástica gestacional. En la segunda mitad, placenta previa, desprendimiento normoplacentario o de placenta normoinserta, la rotura uterina, vasa previa. En el intraparto se pueden dar complicaciones que a su vez están relacionadas a las hemorragias anteparto. Y en el posparto se pueden dar atonías o trastornos del tono, retención de restos placentarios o de tejido, traumas obstétricos, ¿verdad? Y por último, trastornos de la ovulación. Generalmente, cuando hablamos de las etiologías ya en la segunda mitad del embarazo, tenemos que tener el cuadro mental de las hemorragias de la segunda mitad, de las cuales en orden casi de frecuencia tenemos la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y la rotura uterina, que tiene cada uno de ellos sus características. Si ustedes revisan un poquitito nuestras clases de las hemorragias de la segunda mitad, verán también que hicimos un cuadro muy similar a este, en el cual tenemos en cuenta ciertas características, como por ejemplo su inicio, el tipo de hemorragia, cómo es el sangrado con respecto a la coloración y a la característica, si puede o no estar acompañado en forma frecuente de una hipertensión, si presenta o no signos, sintomatología de shock, si hay o no dolor, si el tono se encuentra alterado o no, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, acorde a eso, podemos hacer un esquema hasta mental. No hace falta que nosotros hagamos un esquema como este por escrito. Teniendo estas características en forma mental, nosotros podemos encasillar o hacer o construir nuestro diagnóstico presuntivo acorde a las características signos sintomatológicas. En cuanto a las muertes maternas por hemorragia, lastimosamente tenemos que decir que se ha demostrado estadísticamente que la mayoría de ellas eran evitables. Hace unos años atrás, más o menos hace unos 5 a 7 años atrás, se lanzó el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y la Asociación de Obstetricia del Paraguay lanzaron una campaña que se llamó Cero Muertes Evitables, ¿verdad? En esa campaña, una de las aristas principales era la capacitación y la implementación del protocolo del Código Rojo, justamente con el fin de detectar precozmente, tratar, estabilizar y referir en forma oportuna a la paciente que tiene algún tipo de riesgo o padece hemorragia relacionada al parto, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, a decir que justamente en el periodo, en el tercer periodo del trabajo de parto, que es el periodo de alumbramiento placentario, y también en el puerperio inmediato, es donde en general tenemos que tener mayor atención con respecto a las hemorragias, porque son las que más se llevan o causan algún tipo de morbilidad en nuestra paciente. Y generalmente esto se da o porque se hizo muy poco o porque se hizo muy tarde. Es decir, llegamos tarde. Cuando nosotros detectamos una situación crítica en obstetricia llamada emergencia obstétrica, ustedes si buscan un poquito en cualquier página de internet lo que significa urgencia y lo que significa emergencia, van a darse cuenta que las emergencias, más aún cuando se tiene en cuenta en obstetricia, por el impacto social, psicológico que tiene la pérdida de una madre, de la muerte materna, es impresionantemente importante, ¿verdad? Y es de máxima importancia no solamente evitar, sino que diagnosticarla en forma oportuna. Y nos da apenas entre 10 a 15 minutos como máximo para la toma de decisiones, desde el momento en que nosotros establecemos la situación crítica hasta que implementamos alguna conducta, alguna estrategia para tratar y erradicar ya sea el problema
o estabilizar evitando las secuelas. Con respecto a la hipertensión durante el embarazo, sabemos que también ha ido incrementando la prevalencia. Hoy día, más o menos en la población gestante, un 7 a 10% desarrolla algún tipo de hipertensión durante el embarazo. Es una causa importante de mortalidad. De hecho, en la cadena de prioridades del Código Rojo es la segunda en orden de importancia. La primera, como estábamos hablando, es la hemorragia y posteriormente ya subsecuentemente viene la hipertensión. Lógicamente, como todo, el éxito en el manejo, en el tratamiento, depende mucho del momento, ¿verdad?, de establecimiento del diagnóstico, la precocidad de establecer esa presunción diagnóstica o esa seguridad diagnóstica y de la implementación del manejo correcto para minimizar las secuelas. Lógicamente requiere un control prenatal adecuado. Si fuera necesario de una hospitalización para el manejo y la estabilización de la paciente, y si fuera necesario la interrupción oportuna del embarazo. Los síndromes hipertensivos clasificamos de varias maneras, o sea, vimos en realidad muchas clasificaciones de varias escuelas que al final todas concluían en lo mismo, que tenemos la hipertensión gestacional con o sin preeclampsia y eclampsia, la hipertensión crónica que puede a su vez cursar o no con toxemia o preeclampsia sobreagregada. Las complicaciones maternas que están directamente relacionadas a los estadios hipertensivos del embarazo son la posibilidad de establecer un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta en el cual se van a conjugar o van a coexistir, por un lado, los trastornos generados por la hipertensión y el embarazo y los trastornos a causa de esa hipertensión que dan en una situación hemorrágica. La insuficiencia cardíaca y el edema agudo de pulmón, que pueda generar una insuficiencia renal, un daño hepatocelular, que se pueda desencadenar una coagulopatía de consumo intravascular diseminada, que se puedan dar complicaciones del tipo accidente vascular encefálico, eclampsia y muerte de nuestra paciente. Con respecto a las complicaciones maternas, con respecto a las complicaciones fetales, podemos tener una prematurez a causa de que el bienestar materno o el bienestar fetal o del binomio madre-feto nos condiciona, nos obliga a definir una interrupción prematura del embarazo. También nos puede dar una complicación con respecto al desarrollo y al crecimiento intrauterino del feto, restringiendo a causa del hipoflujo que genera la hipertensión gestacional, por ende condicionando o disminuyendo los nutrientes que le llegan al feto y puede generar una restricción de crecimiento intrauterino. Lógicamente, así como no llegan los nutrientes que le van a ayudar al feto a crecer, desarrollarse y a ganar peso, uno de los principales nutrientes que necesita para el desarrollo de todas sus actividades es el oxígeno. Y cuando hay una hipoxia crónica a la cual los mecanismos fisiológicos compensatorios no pueden detener o no pueden hacer frente, puede devenir el sufrimiento fetal y la muerte fetal in útero. Y también todas estas situaciones pueden generar mortalidad en el periodo neonatal. Haciendo un rápido repaso de lo que es hipertensión gestacional, sabemos que es la presentación o la manifestación de la hipertensión por encima de las 20 semanas de la gestación o del embarazo. Ya dijimos en varias oportunidades que enfocamos este tema que se da por encima de las 20 semanas, ya que el problema se halla en una mala placentación en la cual, en las dos oleadas de invasión trofoblástica, en las cuales regularmente las arterias espiraladas pierden su capa muscular, convirtiendo el sistema placentario en un sistema de baja resistencia, no lo hacen, entonces se quedan las arteriolas o las arterias rígidas, convirtiendo el sistema placentario en un sistema de alta resistencia y esa hipertensión genera
el resto de la hipertensión en la economía, o sea, en el resto del cuerpo. O sea, el problema está en la placenta. ¿Y por qué después de las 20 semanas? Porque la invasión tromboblástica se da en dos etapas, una primera invasión más o menos allá por las 13 semanas y una segunda invasión entre las 16 y las 20 semanas. Si en esa segunda invasión tromboblástica las arterias ya no han perdido su capa muscular, entonces se genera lo que llamamos hipertensión gestacional. Generalmente esta es, solemos decir vulgarmente, muerto el perro, muerta la rabia, con la interrupción del embarazo en un alto porcentaje, prácticamente en un 70% suele remitir en forma inmediata y un pequeño porcentaje suele tardar un poco más en remitir hasta más o menos 12 semanas postparto. No siempre la hipertensión gestacional está representada por un número en cuanto a la tensión arterial. Una variación del 20 o 30 milímetros de mercurio en la presión sistólica y diastólica respectivamente ya pueden generar la sospecha diagnóstica o el diagnóstico de una hipertensión gestacional. ¿Qué quiero decir con toda esta terminología técnica? Que si yo era una persona que normalmente tengo una presión basal de 90 a 60, me embarazo y después de las 20 semanas empiezo a mantener 130 80 de presión, aunque no supere los 140 90, entonces igual estoy desencadenando una hipertensión gestacional. Luego tenemos la hipertensión crónica, que ya es una paciente que se conoce o que no se conoce y ya era hipertensa, en la cual viene a sobrevenir el embarazo. Generalmente esta se manifiesta ya antes de las 20 semanas, ¿verdad? En cualquier etapa de la gestación. Eso en realidad es lo que marca la diferencia y tiene la misma fisiopatología que cualquier hipertensión clínica de una paciente no gestante. Suele o no, o puede o no cursar con una preeclampsia sobreimpuesta. Y acorde a la que se manifieste o no con preeclampsia, entonces disminuye o, mejor dicho, mejora o empeora el pronóstico de esta gestación. La preeclampsia es la manifestación de hipertensión, proteinuria y generalmente edema a causa de esta proteinuria. Los tres entonces criterios mayores serían eso: hipertensión, proteinuria y edema consecuente a la proteinuria, y que si es que se hace grave, ¿verdad? Si esa proteinuria se hace intensa y la hipertensión se hace severa como para tener secuela en órganos diana, puede causar un desorden multisistémico durante el embarazo con impacto en la madre y en el feto. Entonces, se debe tratar de predecir. ¿Y cómo vamos a predecir? Y bueno, con un método de tamizaje. ¿Y cuál sería el método de tamizaje? El método de tamizaje en cuanto a la hipertensión gestacional o a la preeclampsia sería realizar un ecodoppler fetal, un estudio mediado con el recurso de velocimetría Doppler, más o menos allá por la semana 13, en forma irrestricta en toda paciente, para que si nosotros diagnosticamos que el índice de resistencia en la semana 13 de la arteria uterina se encuentra aumentado, entonces eso nos dice que esa paciente tiene más o menos entre un 75 a 80% de poder desarrollar en el curso de ese embarazo una hipertensión gestacional o una preeclampsia. ¿Y qué hacemos con ese dato? Y bueno, tratamos de minimizar el impacto de esa situación, como dándole un tratamiento casi profiláctico con la administración de ácido acetil salicílico a bajas dosis, 100 a 125 miligramos en forma diaria. Incluso se puede prolongar ese tratamiento hasta la semana 34. Tenemos la clasificación de la preeclampsia que hablábamos en las clases anteriores, que hoy día ya es moderada a severa. Antes era leve y severa.
¿verdad? Y la clasificación va a estar dada por los criterios de severidad. La presión, la cifra de presión, ¿verdad? Sistólica y diastólica, la cantidad de proteinuria, la diuresis, el tipo de edema, el edema de acuerdo a la extensión en el cuerpo, lógicamente a cualquier tipo de compromiso que se presente neurológico, o que se compliquen con situaciones de gravedad como el síndrome de HELP que cursa con trombocitopenia, alteraciones de la coagulación, funcionalidad renal y hepática deteriorada, que haya una restricción de crecimiento intrauterino o algún tipo de muestra de daño del bienestar fetal. Lógicamente, en cualquier paciente en quien yo sospecho que está haciendo algún tipo de estado hipertensivo al embarazo relacionado, ya sea previo a las 20 semanas o después de las 20 semanas, no puede carecer de estudios como por ejemplo hemograma, hepatograma, coagulograma, proteinuria de 24 horas, ácido úrico, funcionalidad renal y hepática, ¿verdad? Estudios de bienestar fetal, como por ejemplo el monitoreo fetal o el perfil biofísico fetal y un ecodoppler. Esos son estudios básicos que tendríamos que pedirle a nuestra paciente. Y acorde a la severidad, a la evolución clínica, a las complicaciones que yo vaya detectando en mi paciente, entonces es que voy a ir decidiendo cómo y cuándo finalizar el embarazo, ¿sí? Normalmente utilizamos los objetivos en ese embarazo es mantener estable la presión arterial para que ésta no tenga su impacto en los órganos diana y no pueda producir todas las complicaciones ya citadas. Los tratamientos farmacológicos ya los hemos enfocado en la clase de manejo de preeclampsia y eclampsia. Lógicamente, el objetivo es mantener una presión estable. Si es que yo tengo una preeclampsia leve a moderada, puedo hacer un tratamiento por vía oral en forma ambulatoria, pero si tengo una preeclampsia severa, ya no puedo hacer un tratamiento ambulatorio, debo hacer un tratamiento ya con la paciente internada, hospitalizada y generalmente por vía parenteral. En el caso de la preeclampsia severa o en el estadio de la inminencia de eclampsia, sabemos también que tenemos que disparar el protocolo de manejo con el sulfato de magnesio, ¿verdad? Con todos los controles, utilizando, habíamos dicho que el Código Rojo diseñó una hoja que se llama hoja de alerta precoz, que nos ayuda o nos orienta a no olvidarnos de todos los signos, sintomatología clínica que nos ayuda a entender que la paciente está con empeorando clínicamente o mejorando clínicamente. Esto ya no lo vamos a volver a repetir, ya lo hablamos en la clase de hipertensión. También hablamos del sulfato de magnesio. Hablamos de que hay varios esquemas de sulfato de magnesio que dependen mucho de la presentación comercial que tenga la zona. En nuestro país, el sulfato de magnesio más utilizado se presenta, habíamos dicho, en frascos de 20 cc al 50%, es decir, esos 20 cc tienen 10 gramos de la droga. Y se utiliza acorde a ciertos esquemas que justamente están preconizados por el Código Rojo. Cuando ya tenemos una eclampsia establecida, habíamos dicho también que en ese caso no se trata con el sulfato de magnesio, ya que él tiene un periodo de acción, ¿verdad? En ese caso, si tenemos la crisis convulsiva ya establecida, el medicamento de elección es el diazepam. El sulfato de magnesio, si bien es cierto que también trata las convulsiones, pero se utiliza de primera elección como profilaxis en la inminencia o cuando se desarrollan los signos premonitorios de la inminencia de eclampsia, que son los que tienen ustedes en pantalla: epigastralgia,
dolor en región de hipocondrio derecho, reflejos osteotendinosos aumentados o exacerbados, clonus, cefalea intensa, escotomas o fosfenos, fotopsias también, alteraciones de la conciencia, mareos, náuseas, vómitos, acúfenos, ¿verdad? Todo eso, entonces, nos genera la suposición de que la paciente está a punto de convulsionar, que es lo que llamamos eclampsia inminente o inminencia de eclampsia, y ahí tenemos que hacer entonces el tratamiento de profilaxis. Lógicamente, en ese tratamiento hacemos el sulfato de magnesio, evaluamos y estabilizamos la condición materna, erradicamos las convulsiones, tratamos de estabilizar la hipertensión. Si lo hacemos, podemos incluso ver para canalizar la gestación para un parto vaginal. Si no lo hacemos en un lapso de más o menos 12 a 24 horas, con toda ese manejo, ese tratamiento, entonces debemos llegar a la interrupción del embarazo. Hablábamos también del síndrome de HELP, que tiene compromiso hepático y hematológico, ¿verdad? Se da en la preeclampsia grave. De hecho, es uno de las causas que nos lleva o nos obliga a interrumpir el embarazo, ¿verdad? Y cursa con hemoconcentración, una hemólisis, una plaquetopenia, elevación de enzimas hepáticas, hiperbilirubinemia, deterioro de la funcionalidad renal, y este síndrome característico de que se está desencadenando es justamente la epigastralgia. Generalmente nos obliga a interrumpir el embarazo en forma definitiva. Y lógicamente a establecer un control constante de el multisistémico, ¿verdad? Y es una paciente que debe estar en cuidado intensivo o en una unidad de terapia intensiva o intermedia. Bien, la otra opción que tenemos o la última arista de lo que es a lo que se dedica el código rojo es justamente las situaciones de infección, de los cuales la cerecita del postre o la princesita es el aborto séptico. Hace unos buenos años atrás, el aborto séptico era quizá lo que más muertes maternas se registraba a nivel nacional. ¿Por qué? Porque se registraban demasiados abortos en forma empírica, en condiciones muy bajas de asepsia y antisepsia, y eso llevaba al posterior desarrollo de una infección de origen obstétrico o de foco uterino que generaba el aborto séptico. Hoy día, el aborto sabemos que es la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas o con un peso inferior de 500 gramos y que generalmente, por algún motivo, generalmente por demora que puede estar en el estamento de salud o pueden estar las demoras en el paciente en acudir a los mismos, sufre la invasión bacteriana de los tejidos maternos y de los productos de la gestación con el consecuente desarrollo del aborto séptico. Más o menos en el mundo ocasiona entre el 25 y 50% de las muertes maternas. Más o menos está ahí graficado, así en ciertos países, como para que ustedes se den cuenta que evidentemente, de acuerdo a la cantidad de población y de acuerdo al desarrollo y a la posibilidad económica de cada país, lógicamente hay mayor cantidad de mortalidad en países de baja condición económica y de alto índice de hacinamiento y de índice de natalidad aumentado. Es la cuarta causa a nivel mundial hoy día de mortalidad materna. Este es un fetito ya todo formado. Ya quiero suponer que es más o menos de unas 12, unas 16 semanas. El tema del aborto es un tema de controversia siempre, porque tiene como que conlleva la vida de un ser humano. Conlleva también aspectos éticos, aspectos religiosos, aspectos conceptuales
Y el personal de salud se encuentra en una disyuntiva y en el centro de una tormenta con respecto al aborto, ¿verdad? Porque, por un lado, yo le hablo de mí como ginecobstetra, eh, tengo muchas pacientes de 11, de 13, ¿verdad? Gestantes. Niñas gestantes que muchas de ellas fueron estupradas, fueron abusadas, violadas, ¿verdad? Y que uno dice, ¿dónde está el derecho que se le da a esta niña de poder elegir si ella quería o no? ¿Quién le preguntó a la niña si ella quería ser madre? Habrán escuchado años pasados, creo que hace más o menos uno y medio a 2 años, hubo el caso de una niña de 11 años en el Brasil justamente, que le ganó, vamos a decir, a los estamentos, la posibilidad de ella poder elegir en su cuerpo tener o no tener un hijo que ella no deseaba porque fue violada, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, no sé si éticamente, a lo mejor religiosamente, en ningún aspecto está concebida la posibilidad de hacernos un aborto o de hacerle un aborto a alguien, pero desde el punto de vista humano, desde el punto de vista que es una niña, ¿verdad? Con un niño adentro que ella no pidió, no deseó, nadie le preguntó si ella quería, ¿verdad? Y no lo hizo en forma voluntaria. Entonces no sé hasta qué punto está mal el aborto, ¿verdad? Entonces hay casos y casos en los cuales cada situación es bien diferente y somos tendientes, sobre todo los que practicamos la religión católica o las religiones cristianas, a tener una facilidad para juzgarle a la persona y no sabemos el contexto de la situación, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es una opinión muy personal que yo estoy compartiendo con ustedes, que somos tendientes justamente a no, porque no sé qué, nuestra religión no nos permite, entonces no, tiene que aceptar y es una niña que está jugando con muñeca y pasa a jugar con un fetito, ¿verdad? Y a veces no sé si esa realidad es tan justa y es tan humana, ¿sí? Entonces de repente hay que ponerse a pensar un poquito. Lo que hace en realidad, lo que le convierte en tan grave a esta situación son el tipo generalmente de gérmenes que están implicados, ya que generalmente son gérmenes que son o pertenecen a la flora vaginal, fecal o ambas, ¿verdad? Y suelen estar inmiscuidos en orden un poquito de frecuencia la Escherichia coli, los estreptococos aerobios y anaerobios, bacteroides, Clostridium, generalmente el Clostridium, perdón, perfringens es uno de los más temidos, ¿verdad? Y cursan con fiebre, metrorragia fétida, ¿verdad? Cero sanguinolenta, dolor abdominal, pueden hacer un SIRS, una sepsis severa, un shock séptico, ¿verdad? Con afectación multiorgánica. Puede también cursar con mialgias, náuseas, vómitos, ictericia, distensión abdominal. Lógicamente, como cualquier proceso inflamatorio e infectológico, aparte de la clínica, de la afectación de acuerdo a los órganos y sistemas que estén afectados, de los signos y síntomas clínicos, vamos a tener que recurrir a los exámenes complementarios, laboratorio, hemograma, gases o gasometría, coagulograma, cultivos para conocer realmente cuál es nuestro enemigo, ¿verdad? Y otros estudios imagenológicos que nos orienten en la posibilidad del buen manejo. Las complicaciones que podemos tener, hemorragias, lesiones viscerales traumáticas, sobre todo por perforación, ¿verdad? Falla orgánica o multiorgánica provocada por la propia sepsis. Y complicaciones que se pueden presentar consecuentes a todo esto, enfermedad renal aguda o insuficiencia renal, trastornos de coagulación grave, ¿verdad? Una SID, una CID y shock grave y muerte, ¿verdad? Lógicamente, cuando estamos ante la sospecha o ante la confirmación de un aborto séptico, tenemos que tener en cuenta la implementación inmediata de medidas generales, tratamiento del shock primero hipovolémico y luego el séptico. Generalmente tenemos que tenerla a la paciente con con buenas vías de acceso para administración de medicamentos y también para reposición
no solamente de líquidos, sino también de hemoderivados. Tiene que tener mínimo dos venas bien canalizadas. Si fuera necesario una hemodiálisis precoz para evitar la posibilidad de daño renal permanente. La elección de una buena y amplia antibiótico terapia en cuanto al espectro, de acuerdo a los cultivos o en forma empírica, que cubra gram positivos, gram negativos y anaerobios. Bueno, mantener, si se puede, una nutrición, aunque sea por vía parenteral de la paciente, y si fuera necesario, llegar a un tratamiento quirúrgico, que en el caso del aborto séptico sería llegar a la histerectomía. En el caso de los abortos, hay veces que nos quedamos nomás con la evacuación uterina realizada de acuerdo a la edad gestacional a que se interrumpió la gestación, por medio de una aspiración con el AMEU o bien con un legrado uterino o curetaje. Si fuera necesario, se pasa al tratamiento quirúrgico de cirugía mayor, que sería la histerectomía. Bien, si bien es cierto que hay una frase del Papa Juan Pablo II que dice: un país que mata a sus propios hijos no tiene futuro, vuelvo a decir que no seamos tan jueces, ¿verdad? Y tratemos de, como profesionales de la salud, no juzgar tanto y sí dedicarnos más a detectar precozmente las situaciones críticas, a que las demoras no generen una muerte materna o fetal que pudo ser evitable, ¿verdad? Tratemos de buscar, de capacitarnos, de conocer las situaciones básicas que podemos tener, que nos gritan lo que está pasando, y a veces las pasamos por alto, ¿verdad? Y a veces llegamos tarde, como decía, a veces se hace poco y encima se hace tarde. Cuando se hace tarde, generalmente las secuelas ya son irreparables, ¿verdad? Ya sea a nivel materno o a nivel fetal. Yo siempre les suelo contar de que esta materia, que es obstetricia, es una materia quizás de las menos importantes dentro de la medicina, en cuanto al peso que tiene, en cuanto a contenido, en cuanto a lo difícil o fácil que sea, pero sin embargo es una materia de la cual, como les dije al principio, no se van a escapar. Van a haber gestantes en todas las especialidades que hagan, y van a tener que tener un conocimiento básico para poder no quedarse mudos, ¿verdad? Y sin armas para actuar con respecto a una paciente grávida. Eh, Hay que ser un poquito exagerado en esto, ¿verdad? Sobre todo en las pacientes que desarrollan signos, sintomatología crítica, actuar oportunamente para minimizar los daños severos. Bien, no sé si tienen alguna pregunta sobre lo que es código rojo. Si no hay ninguna pregunta, paso a presentar los 3 casos clínicos que voy a poner a disposición de ustedes para que ustedes elijan uno. Son 3 cuadros clínicos que pongo a disposición de ustedes para que ustedes elijan uno en forma individual, lo analicen y respondan los planteamientos. Voy a colocar en forma de presentación y los voy a pasar. Los indicadores, los trabajos deben estar debidamente identificados, es decir, yo necesito que ustedes me pongan nombre completo, nombre y apellido. No es el apellido que ustedes quieran, su nombre y apellido completo, por favor, porque hay nombres que son semejantes o iguales y de repente pueden prestarse a confusión a la hora de la calificación. Y apellidos, o sea, no elijan como a veces hacen
Es, por ejemplo, Dos Santos Silva y un día me ponen Dos Santos, otro día me ponen de Silva, ¿verdad? Por favor, me ponen nombre completo. El curso, que es quinto, ciertamente, con la sección que corresponde, porque acuérdense que ustedes son varias secciones en realidad que se comprimieron en una, pero ustedes cada uno saben a qué sección pertenece, entonces por favor me ponen la sección que les corresponda para que al momento de yo calificar e ir poniendo en planilla, me sea más fácil hacer la calificación. El trabajo es individual, hasta el cansancio les digo, es individual, no es grupal. Y les aconsejo una vez más que lo hagan en forma individual, porque yo me tomo el trabajo de leer el trabajo, ¿sí? Entonces, si yo detecto que es un trabajo plagiado íntegramente, yo no sé quién hizo el trabajo. A veces me presentan 5 trabajos toditos iguales. Yo no sé quién de los 5 fue el que trabajó y quién de los 5 fue el que hizo. Entonces a todos van a recibir la calificación 0, que es la calificación de fraude. Los trabajos deben estar redactados completamente en castellano. Ya en más de una oportunidad hablamos de eso, de que ustedes no están por primera vez en Paraguay. Ustedes decidieron, tomaron como decisión por algún motivo venir a estudiar a Paraguay. Paraguay tiene 2 idiomas, el castellano y el guaraní. No les voy a pedir que me hagan en guaraní, que es mucho más complicado, pero como mínimo en estos años que ya llevan estudiando en Paraguay, deberían haber intentado hablar y escribir en español y en castellano. Entonces, se redacta el trabajo completamente en castellano. Cada planteamiento ante la situación simulada tendrá como valor 1 punto o 0,5 puntos acorde a la complejidad y cada situación problemática. Cada situación, cada caso va a tener 2 interrogantes o 3 interrogantes y de acuerdo a eso se va a calificar acorde a lo que vale cada una de ellas. El total de cualquiera de los casos, el total de puntos que ustedes pueden ganar es de 2 puntos. Los trabajos se deberán enviar al siguiente correo: rominachamorro@live.com. Ese es mi correo personal. Hasta el día 21, hoy es el día 7, tenemos 2 semanas para hacer el trabajo, 21 de octubre del 2021. Les vuelvo a decir, como les dije al principio, que los trabajos deben de ser enviados. Ustedes van a recibir cada uno una respuesta mía con la calificación del trabajo y el porqué de esa calificación. Si reciben los 2 puntos, evidentemente que hicieron bien todas las interrogantes. Si reciben 1.5 o 1, es porque algo hicieron mal y yo les voy a aclarar por qué tienen ese puntaje. Ese correo lo tienen que guardar para tener como comprobante de que entregaron el trabajo y de que recibieron una calificación por el mismo. ¿Para qué? Si en el momento del examen yo por algún motivo, como soy humana, me pude haber equivocado y no tengo en mi listado registrado que usted envió el trabajo y que yo le califiqué, entonces usted me puede demostrar con ese correo de que sí, que yo recibí y que le califiqué. Caso 1. Paciente de 33 años, multigesta, primípara, con 2 antecedentes de cesárea o con 2 cesáreas anteriores, con un mortinato en gestación anterior, acude al servicio de maternidad por motivo de consulta: dolor de cabeza, mareos de más o menos 3 días de evolución. A la fecha tiene 31 semanas de gestación. Al examen tenemos movimientos fetales positivos, dinámica uterina negativo, latido cardíaco fetal positivo, 130 por minuto, tono normal, altura uterina de 26 centímetros. Pulso de 90, presión arterial de 160-110, frecuencia respiratoria de 18, temperatura de 36.5. Paciente presenta edema de miembros inferiores hasta la pierna y Godet una cruz. Una talla de 1,55 y un peso de 102 kilogramos. ¿Cuáles son los planteamientos con respecto a este cuadro?
En el examen clínico, ¿qué otros parámetros buscarías? De acuerdo al diagnóstico que te estás planteando. Eso vale 0,5 puntos. El diagnóstico correcto y completo vale 1 punto. Que ustedes escriban cuál es el diagnóstico correcto y completo de este caso. ¿Y qué estudios auxiliares se refiere? Voy a solicitarle acorde al caso que yo me estoy planteando, que es también 0,5 puntos. Entonces, en total, 2 puntos. Caso 2. Paciente de 26 años, gestas 3, paridad 1, aborto 1. Actualmente refiere fecha de última menstruación de 25/07 del 21. A la fecha da unas 10.4 semanas. Acude al servicio de maternidad por sangrado por vagina, dolor intenso en región de hipogastro y ambas fosas ilíacas al examen físico y clínico. Tiene un pulso de 110 por minuto, una presión arterial de 80/50, frecuencia respiratoria de 20 por minuto, temperatura de 36.8, un abdomen tenso y doloroso con irritación peritoneal y defensa. Ruidos hidroaéreos no se ocultan. Al tacto, un Douglas doloroso, apenas se puede valorar ya que despierta mucho dolor y la paciente tiene como característica y antecedente también que es O negativo. Interrogantes. Diagnóstico correcto y completo, se le asigna 1 punto. ¿Qué estudios o estrategias realizaría, tanto clínicas como auxiliares de diagnóstico para confirmar? Por eso dice estudios o estrategias, tanto clínica al examen como también laboratoriales o imagenológicas para confirmar tu diagnóstico, 0,5. ¿Y cuál es el tratamiento completo hasta el alta del paciente, acorde al diagnóstico? 0,5. Total, 2 puntos. Bien, ahí entonces están dos. Yo pensé que eran 3. Eran 2 casos. Ustedes eligen cuál quieren escoger para realizar. Vuelvo a decirles que es individual y van a recibir, a medida que vayan enviando, tienen tiempo 2 semanas hasta el 21 de octubre del 21 para presentar. Tienen el correo al cual pueden enviar y acorde a que vayan respondiendo en forma certera o no, se les va a asignar hasta un total de 2 puntos. Ese puntaje, repito, se va a sumar al final, no en el puntaje procesual en realidad, porque yo no puedo más sumarle al parcial, yo lo voy a sumar al final, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen un proceso de 35 puntos más 8 puntos de los 10 puntos posibles, que hacen un total de 43 y hacen, qué sé yo, no sé, 20 en el examen de 50, tienen 63 más los 2 puntos del trabajo. Si lo ganaron, son 65 y llevan la nota que les corresponde. O sea, se va a sumar en el examen final, pero se le va a sumar a todos los que presenten la calificación que se le asigne y tienen que guardar el correo que se les envía en respuesta a la calificación. De aquí a poco enviaré otros cuadros clínicos que van a tener más requerimientos ya en base a los 5 puntos que también pueden ganar con los trabajos ya del proceso. Eso sí va a estar en la planilla, ¿sí? Bien, entonces quedamos hoy hasta aquí. Si es que no tienen alguna pregunta, ya sea con respecto a los trabajos, alguna aclaración, traté de ser lo más clara posible. Y hoy mismo, así que termine el aula, yo voy a estar pasando a los encargados de aula para que puedan repasarla a sus compañeros. Como vieron en las láminas ya está el correo al cual tienen que enviar y los requerimientos. Doutora, quer ser arquivo em PDF, em PowerPoint? No, como sea que ustedes me envíen, con tal de que me envíen en correo, a nivel de correo, pueden hacer, si quieren hacer como PowerPoint, pueden hacerlo, o si quieren hacer en Word, pueden hacerlo, no hay necesidad de que sea algo muy elaborado. Ok, graças. Tá.